de todo mal, de todo virus, de toda enfermedad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos, vamos al tema de esta semana. Dios sabe, ese es el tema del día de hoy. Dios sabe. San Juan, el capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Voy a leer donde dice así, San Juan 6, desde el verso 1 hasta el verso 6. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe, se dirigió específicamente a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Se dirige a Felipe y Jesús le hace una pregunta a Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Este es el tema del día de hoy. Él sabía lo que había de hacer. Le hizo la pregunta a Felipe solo para probarlo. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como número de 5,000 varones. 5,000 varones, sin contar hombres y mujeres. Tomando Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Dice, de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Bien, el tema es, Dios sabe, hermano. Dios sabe qué va a pasar en estos tiempos de pandemia. Dios sabe cómo le va a hacer para proveer. Dios sabe cómo le va a hacer para alimentar, para regresarnos el trabajo, para llevarnos adelante. Hermano, Dios sabe. Siempre Dios permite las situaciones para trabajar en la formación del carácter de los discípulos. Las cosas no suceden por obra de la casualidad. Nada de lo que sucede es obra de la casualidad. Todo lo que sucede, Dios lo permite con un propósito. Cuando pensamos la clase de personas que Dios elige y usa en el ministerio, como usted, hermano, como yo, la clase de personas que Dios elige y la clase de personas que Dios usa para llevar adelante su ministerio, siempre pensamos que se trata de gente de una fe firme, sin debilidades, muy espiritual. Sin embargo, óigame bien, un estudio cuidadoso de la biografía, de la vida de cada uno de los discípulos nos dice que es todo lo contrario. Nos permite conocer la Biblia, no solamente las flaquezas, sino también sus luchas, sus tentaciones, sus debilidades, sus errores, como en la vida de Felipe el apóstol. Felipe, el nombre de Felipe significa amigo de los caballos. Dice, él era de Betesda, de la ciudad de la ciudad de Pedro y de Andrés. Así que Felipe era uno de los apóstoles. Entonces, a través de esta historia, a través de este milagro, Dios se dirige a Felipe y se dirige a él con un propósito. Dios quería enseñarle algo. Dios siempre permite que vengan situaciones y se dirige a nosotros en lo personal. Juan escribe la posición importante que tenía Felipe entre los discípulos. En el contexto del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, Juan lo destaca como un hombre de administración y logística, a quien el maestro, para probarlo, le pregunta, ¿dónde compraremos
para que coman estos? ¿En dónde compraremos para que coman estos? ¿Cómo lo describe? El pasaje describe a Felipe y podemos percibir que le dice el Señor a Felipe: oye, ¿cómo le vamos a hacer para que coman todos estos? Seguramente Felipe era un hombre de administración, de logística, de estrategia. A mí me preguntaron cuando vinieron los de la Asociación Evangelística Billy Graham, me dijeron: queremos llenar la Arena Monterrey porque viene Franklin Graham a predicar, y le dije: ¿cuántos le caben? Me dijeron 20,000. Y le dije: Monterrey es una ciudad que se colapsa con el tráfico. Si tú piensas que toda la gente se va a mover a la arena, va a ser un caos. Vamos a necesitar transporte, vamos a necesitar organización, vamos a necesitar logística. Y me dijeron: ¿qué es lo que necesitas? Pues por lo menos 700 camiones para movilizar a la gente. Y mire, el que sabe de estrategia, de logística, de administración, se da cuenta, hermano, lo que se puede buenamente y lo que no se puede. Pero Jesús nos desafía. Jesús rompe toda nuestra estructura de pensamiento, nuestra lógica y nuestra razón, la desmorona para mostrar que Él es Dios y que Él siempre tiene control de toda la situación. Felipe, ¿qué vamos a hacer con todos estos? Eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiese un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas esto, ¿qué es para tantos? ¿Ven? Felipe no sabía qué hacer. Pero Dios, hermano, Dios siempre sabe qué hacer. A Felipe lo sorprendió la situación, pero a Dios nunca lo sorprende ninguna situación. Dios de antemano ya tenía la respuesta. De antemano ya tenía la solución. Y mire, vamos a ir desarrollando. Así que la necesidad de la gente, el problema para alimentarlos, la pregunta de Jesús a Felipe para probarlo y la solución ya de antemano preparada por Jesús para mostrarle a los discípulos su gloria, es el tema de hoy. Jesús sabe lo que hay que hacer. Él sabe lo que, dice, Él sabía lo que había de hacer. Si usted lee ahí San Juan 6:6, dice: pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Entonces, Dios permite la situación, Dios le habla a Felipe, le hace la pregunta para probarlo, pero de antemano Dios sabía lo que tenía que hacer. Él ya tenía la respuesta, ya tenía la solución. Felipe era un hombre práctico, hermanos. Era un hombre de hechos, era un hombre de números, un hombre óigame bien, no se guiaba por las reglas. Felipe aparentemente era un hombre cuadrado, no era propenso a pensar en lo que estaba por delante, era pesimista, era preocupón, a veces era incapaz de ver el panorama completo. Así alcanzamos a ver a Felipe. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el sarcasmo. No, hombre, dice, ni siquiera, ni con 200 denarios alcanzaríamos a darle aunque sea un pedacito de pan a cada uno de estos. En otras palabras, era práctico, era un hombre de logística, conocía un poco de la administración, alcanzaba, porque le pregunta a él, no le pregunta a Pedro, no le pregunta a Juan, no le dice a Andrés, le pregunta a Felipe. Tenía un lugar destacado entre los discípulos, pero Jesús quería darle una lección a Felipe, como nos la quiere dar a nosotros a través de esta situación de la pandemia. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos? Cada situación que se presentaba era una oportunidad para darle a los discípulos una lección, para manifestar su poder y para revelar su gloria. Siempre con un propósito pasaban las cosas. Primero que nada, hay 3 cosas que yo quiero recalcar de este pasaje el día de hoy. Cuando vemos el pasaje nos damos cuenta, primero, que Dios nos prueba. Lo segundo, Dios permite los problemas y los convierte en oportunidades para mostrar su gloria. Y lo tercero, que Dios siempre obra milagros por amor a sus hijos. Muy bien, lo primero entonces dice aquí, Dios nos prueba. Nos prueba para ver lo que hay en el corazón.
Salmo 81:7. Vamos a ver qué dice ahí en el Salmo 81:7. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 81 y el versículo 7. Dice así. Salmo 81:7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Se fijó? En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Dice, y te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Sabe qué? Dios prueba nuestra fe. Dios estaba probando a Felipe, a ver qué piensa, a ver qué trae en su corazón, a ver cómo va a reaccionar. Y Felipe dice, no hombre, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Despídelos, se hace tarde, deja que vayan a las aldeas cercanas para que coman. Pero hermano, Jesús siempre está pensando en nosotros. Jesús le interesa nuestro bienestar, sabe qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Entonces, mientras los discípulos le dicen despídelos, Jesús dice, dadles vosotros de comer. Usted, pastor, y yo como pastor tenemos la obligación de darle al rebaño el pan espiritual que necesita su alma. Y Dios nos va a dar a nosotros para que podamos compartir el pan con el rebaño necesitado. Jesús dijo, bueno, sus padres comieron el pan que descendió del cielo, el maná, pero no se los dio Moisés. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús es el verdadero pan que trae sustento para el alma. Así que Jesús permite las situaciones, Él siempre sabe lo que se tiene que hacer, pero Él nos prueba. La Biblia dice aquí claramente, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. Dios, hermano, nos prueba. ¿Qué más? Dice en Deuteronomio 8 y el versículo 2. Deuteronomio 8 y el versículo 2. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor, hermano? Vamos a ver. Deuteronomio 8 y el versículo 2. Primero, Dios nos prueba, hermano. Dios probó a Felipe, le presentó una situación para ver qué había en su corazón, para ver qué había en su pensamiento. Dice Deuteronomio 8 y el versículo 2. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, y te acordarás, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor le dijo a la nación de Israel, te acordarás por todo el camino por el cual el Señor te ha traído. Dice, estos 40 años, y es bien claro, Dios te trajo por ese camino para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Dios nos prueba, Dios te aflige, Dios te hace ir por un camino que no es agradable, pero Dios lo hace para probar, para ver lo que había en tu corazón. Algunos reniegan, algunos maldicen, algunos ya abandonaron la fe. La pandemia sirvió para ver lo que realmente había en su corazón. ¿Y qué? Pues simple y sencillamente ya no van a la iglesia, ya no se conectan, ya no están al pendiente de las transmisiones, abandonaron la iglesia, abandonaron la fe, se reveló lo que realmente había en su corazón. Pues le doy gracias a Dios porque usted está aquí el día de hoy. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Primero, Dios nos prueba. Le preguntó a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para darle a todos estos? Dice, pero lo dijo para probarlo. Ni siquiera 200 denarios alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. Dice la palabra del Señor, Dios nos prueba para ver lo que hay en el corazón. Dice otra vez, le recuerdo, dice, 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en el corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios nos prueba. Prueba la fe. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor cuando habla de que acerca de que la fe es probada, hermanos? Y
nosotros como hijos de Dios debemos entender que las pruebas van a venir. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 7. Dice aquí: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios con Felipe? Le presenta una situación, le hace una pregunta, y el propósito de la pregunta era probarlo. ¿Qué vamos a hacer, Felipe, para darle de comer a toda esta gente? Bueno, Felipe, en su pensamiento, dice, pues no hay, aunque compráramos muchísima comida, no alcanzaría, no rinde, no alcanzaríamos a darle a todas estas personas. Así pensamos nosotros cuando recibimos el dinero, la quincena, o cuando vemos que no hay de dónde puedan llegar los ingresos. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos prueba, hermanos. Dios prueba la fe. Dios quiere saber qué es lo que hay en el corazón. La fe es sometida a prueba, pero una vez que la fe es probada, hermano, llega a ser más valiosa que el oro más precioso. Entonces, la prueba tiene como propósito ver lo que hay en tu corazón, y la prueba tiene como propósito probar si tu fe realmente es fe. Acuérdense, hermano, si hay fe, hay feria, y si hay rodilla, hay tortilla. Así que las situaciones tienen un propósito, que le sirvamos al Señor y que confiemos en cualquier situación. Jesús desafía la razón y la lógica. La razón y la lógica siempre son rebasadas por la fe. El segundo punto que tengo aquí es: Dios permite los problemas y los convierte en oportunidades para mostrar su gloria. Y los convierte en oportunidades para mostrar su gloria. ¿Cómo nos damos cuenta que Dios desafía la fe y desafía la razón humana? Mire, primero que nada, dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Si yo le digo, hermanos, traigo 2 pescados y traigo 5 peces, pero tenemos que darle de comer a 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, ¿usted qué diría? Hermano, no rinde, no vamos a completar. Es más, un pescado para usted, un pescado para mí, un pan y medio para usted, un pan y medio para mí, y otro pan para alguien. Si acaso compramos 3 son muchos, si comemos 3 son muchos. Pero mira, hermano, aquí es donde la intervención divina cambia todas las cosas. Aquí es donde Dios se manifiesta y nos damos cuenta que Él sabe lo que hay que hacer. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cuándo hacerlo. Él sabe dónde hacerlo. Él sabe a quién hacerlo. Y Dios obró un milagro, es el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. A Jesús no lo sorprendió la situación. La Biblia dice que Jesús fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. La presciencia es el anticipado conocimiento de Dios. Antes de que los hechos acontezcan, ya Dios estuvo ahí, los planeó, los programó y tienen un propósito: probar la fe, desarrollar el carácter de los discípulos y manifestar su poder y su gloria a su pueblo. No se trata de comida, no se trata de pan, se trata de que usted y yo creamos en que hay un Dios que frente a cualquier adversidad y frente a cualquier situación, Él es el proveedor, el protector, el que imparte el amor, y que a Él nada lo sorprende. La pregunta era para probarlo. Felipe era pragmático, era administrador, era de logística, era un hombre de razón. La razón dice: no vamos a alcanzar. La lógica dice: no vamos a completar. ¿Pero qué dijo Jesús? Hermano, pocos peces y pocos panes en las manos del Señor, con la bendición del Señor, es lo que hace la diferencia, hermano. Entonces, primero, Dios prueba la fe. Y prueba para ver lo que hay en tu corazón, y prueba para ver si tu fe es fe.
Lo segundo es que Dios permite los problemas y los convierte en oportunidades para mostrar su gloria. Para Felipe era un gran problema. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Pero para Jesús era una oportunidad. Él quería manifestar su gloria, Él quería revelar su poder y Él quería darle una lección a Felipe. Para que cuando nos enfrentemos en situaciones, hermanos, estas historias nos recuerden el poder de Dios. La palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, no nos ha faltado, hermano. A usted y a mí no nos ha faltado. Dios ha sido fiel para proveer. Si, hermano, desde aquel entonces, lo poquito en las manos del Señor, con la bendición del Señor, hermano, repartido con generosidad, nos damos cuenta, hermano, que hasta sobró. Bien, lo que tú no sabes, Felipe no sabía. ¿Qué dice ahí en Eclesiastés, hermano? Usted y yo no sabemos, pero Dios sí sabe. Dice aquí en el libro de Eclesiastés, y nos dice en el capítulo 11 y el versículo 5. Eclesiastés 11 y el versículo 5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. Y dice: tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer. Tú tampoco sabes cuál es el camino del viento. No sabes de dónde viene, tampoco sabes a dónde va. Así ignoras la obra de Dios. El hombre ignora, el hombre no sabe. Felipe no sabía qué había de hacer frente a esa situación. 5,000 hombres, ya era tarde, tenían hambre y despídelos. Es el pensamiento humano. No vamos a completar, no hay con qué darles de comer. Pero el pensamiento del Señor es: denles ustedes de comer. El pensamiento del Señor es: lo poquito compartido con generosidad en las manos de Dios, con la bendición de Dios, repartido a todos. Además dice la palabra que se saciaron, y dice la palabra que todavía sobró. Entonces, tú no